Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo obtener la vida eterna? Padre nuestro, que estás en el cielo, seas alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre. Santo, santo, santo Dios omnipotente. En el nombre de tu Hijo Jesús, nos postramos de rodillas y de corazón delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados y suplicarte, Señor, que nos limpies, nos laves y nos salves en Cristo de nuestros pecados. Te suplicamos ahora que nos devuelvas tu Santo Espíritu, que nos revistas de tu manto de justicia, que cubras la vergüenza de nuestra desnudez. Y ahora te pedimos la autorización para estudiar tu santa palabra, la Biblia y el espíritu de profecía, que nos ayuden a entender en qué consiste la vida eterna y cómo alcanzarla. Y, por supuesto, como nos invita el versículo antes leído de Juan 17:3, ayúdanos a conocerte a ti y a Cristo, a quien tú has enviado, único y verdadero Dios. A ti sea la gloria, el reino y el poder. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que es la sabiduría del cielo, para poder entender tu palabra y ponerla por obra, porque en ello estriba la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos una vez más a este canal Adventista Historicista, hermanos queridos. En esta oportunidad vamos a estudiar referente a la cuestión de cómo alcanzar la vida eterna. Muchos de nosotros todos los días anhelamos alcanzar esta meta, que muchos ya han alcanzado. Y para ello, para entender, vamos a echar mano a los textos de alguien que ya ha alcanzado dicha meta. Elena G. de White, profeta de Dios y fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella nos ayudará a comprender Juan 17:3. ¿Y en qué consiste conocer a Dios y a Cristo? ¿Y cómo alcanzar, por ende, la vida eterna? Recordando una advertencia que se nos hace en el libro de Oseas, donde se nos habla que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. De manera que si queremos alcanzar la vida eterna, debemos primeramente adquirir conocimiento en el Padre a través del Hijo, y el Hijo a través de las Escrituras reveladas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo vino a revelarnos al Padre, y el Espíritu Santo, la presencia del Padre y del Hijo, nos vino a revelar al Hijo para que alcancemos la sabiduría, el conocimiento y la vida eterna. En el libro Consejos para Maestros, página 44, párrafo 2 y página 45, párrafos 1 y 2, la profeta nos explaya y profundiza el versículo 3 de Juan, capítulo 17, donde ella nos dice: la más alta educación incluye el conocimiento de la palabra de Dios y está comprendida en las palabras: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. La más alta educación es la que imparte un conocimiento y una disciplina que conducen a un mejor desarrollo del carácter y prepara al alma para aquella vida que se mide con la vida de Dios. En nuestros cálculos no debe perderse de vista la eternidad. La más alta educación
es la que enseña a nuestros niños y jóvenes la ciencia del cristianismo, la que les da un conocimiento experimental de los caminos de Dios y les imparte lecciones que Cristo dio a sus discípulos acerca del carácter paternal de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Procuremos seguir el consejo de Dios en todas las cosas, porque Él es infinito en sabiduría, aunque en lo pasado no hayamos alcanzado a hacer lo que nos correspondía por nuestros jóvenes y niños. Arrepintámonos ahora y redimamos el tiempo. Special Testimonies of Education, 197 a la 202, escrito el 28 de abril de 1896. Consejos para maestros, páginas 44 y 45. Así que vamos viendo que la mensajera nos va instruyendo en relación a la salvación y al conocimiento del Padre a través del Hijo, en que debemos ir conociendo al Padre a través de las Escrituras y de las obras ejemplares de Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús a través de la Escritura y vemos su ejemplo de vida, su accionar, y cómo Él nos vino a dar un ejemplo de cómo alcanzar la vida eterna, entonces seguimos sus pasos, vivimos su vida a través de su Espíritu en nosotros, y esa gracia nos impele a hacer las obras de Cristo en nosotros, que sin el Espíritu Santo no podríamos hacerlas. Por lo tanto, para alcanzar la vida eterna, lo más importante es pedir diariamente la unción del Espíritu Divino, la presencia del Padre y del Hijo en nosotros, el poder transformador y reformador de Dios. Así que esta lluvia temprana y tardía, este refrigerio del cielo, nos ayudará, por gracia, a alcanzar el carácter de Cristo, renovándonos a través del Espíritu de nuestra mente, según Efesios 4:23. Y desde que creímos en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. De manera que la única manera de alcanzar el conocimiento de Cristo y por ende del Padre, y así la vida eterna, es conociendo las Escrituras. Así lo dijo Jesús cuando nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Pero la Escritura también nos advierte lo siguiente en Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así también, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 22, lo siguiente: mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso mismo nos refrenda Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo, donde nos habla que las personas que serán trasplantadas o transportadas al cielo serán las personas que aquí en la tierra obraron en el carácter y conforme al ministerio de Jesús, predicando el Evangelio y realizando la obra médica misionera, haciendo el mismo ejemplo que Jesús nos legó y nos entregó con su vida diaria. Si Cristo no pecó, más que porque era Dios, fue porque mantuvo una relación estrecha con el Padre día a día, desde temprana hora orando y alabando al Señor, pero luego entregándose al servicio del prójimo, cumpliendo así diariamente las 2 tablas de la ley y manteniéndose sin pecado, relacionado con el Padre en la primera tabla, en servicio a Él, y
manteniéndose en amor continuo hacia el prójimo, dando cumplimiento a la segunda tabla, sirviendo entonces al prójimo. Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en ello se cumple la ley y alcanzamos la vida eterna. Así también Pedro nos habla de ello en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al versículo 11. Dice así la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurando tanto más hacer firme nuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que la llave para abrir la puerta de la vida eterna y entrar en el reino de Jesús es seguir las directrices que se nos insta en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 10 que hemos acabado de leer, donde se nos invita a poner por obra la palabra y el ejemplo de Jesús que hallamos en la Biblia, haciéndole el bien a la gente, teniendo paciencia, piedad, y a la piedad agregarle amor fraternal y a ese amor caridad. Y si hacemos estas cosas, nunca estaremos ociosos y jamás caeremos en pecado. De manera que así nos mantendremos ocupados en el bien hacer por los demás, ayudando a aquel que necesita y alimentando al hambriento, cubriendo al necesitado, al desnudo, y visitando a la viuda y al huérfano. Si nos ocupamos diariamente en cubrir las necesidades de los demás, Dios cubrirá nuestras necesidades, y en el ayudar a otros, Dios nos ayudará a nosotros mismos. Pero si nos centramos en el yo, en el egoísmo, nos destruiremos nosotros mismos y no tendremos un conocimiento cabal de Dios, ni estaremos poniendo por obra la palabra que Dios nos ha impuesto a través de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, pero no la colocamos por obra, como nos habló Pablo en Romanos capítulo 2:13, o como nos dijo Santiago en el capítulo 1 versículo 13, entonces la letra mata. Y ahí todo lo que hemos estudiado vendrá a ser para nosotros maldición. Pero si nosotros colocamos por obra lo que hemos aprendido de la Biblia en el ejemplo de Cristo, nos santificamos y caminamos el camino que Jesús nos delegó y que nos llevará hacia el Padre, siguiendo las pisadas y el ejemplo de Jesús. Y así no caeremos jamás. Eso es comer la carne y beber la sangre de Cristo, viviendo su vida en nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Ahora dejemos que Elena G. de White, con el libro Mensajes Selectos tomo 1 en el capítulo 43, que se llama Cristo el dador de la vida, nos profundice en la cuestión que estamos estudiando hoy: cómo alcanzar la vida eterna y quién nos puede prodigar esa vida que tanto anhelamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. El mundo no vio a la divinidad en el humilde varón de Nazaret. El unigénito Hijo de Dios, infinito, estuvo en el mundo, y los hombres no lo conocieron en su verdadero carácter. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Pero veamos cuál era el verdadero carácter de Jesús y cuál era la obra que Él realizaba en este mundo de impiedad. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos, diciéndole: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado de mí. Jesucristo, por lo tanto, nos muestra su verdadero carácter en estas escuetas palabras, donde nos muestra que su misión y carácter era el de ayudar al prójimo y servir de esa manera al Padre y a sus hermanos, cumpliendo la ley y la voluntad de Dios. Volvamos entonces al texto del capítulo 43 de Mensajes Selectos, tomo 1, página 348. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida, pero la tenía porque Dios se la ha dado. Así nos dice el libro de Juan en el capítulo 5, verso 26. Dice Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. Palabra de Jesús. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. Juan capítulo 10, versículo 18. En Él estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la fuente de la vida eterna para el mundo. Exhortando a Timoteo, dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, delante de Dios,
que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 11 al 16. Escribiendo Pablo otra vez dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 17. La inmortalidad sacada a la luz por Cristo. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Nadie puede tener vida espiritual independiente fuera de Cristo. El pecador no es inmortal, pues Dios ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Esto quiere decir, todo lo que expresa va más allá de la muerte que es común a todos. Significa la muerte segunda. Los hombres se sorprenden ante esto y dicen: ¿quiere usted decir que el hombre no es más que un animal? Se piensa que esto es degradante. Pero ¿qué es lo que eleva al hombre a la vista de Dios? ¿Es la acumulación de dinero? No, pues Dios declara que son suyos el oro y la plata. Si el hombre abusa de los bienes que le han sido encomendados, Dios puede esparcir más rápido de lo que el hombre puede juntar. El hombre puede tener un intelecto brillante, puede ser rico en la posesión de dones naturales. Pero todos ellos le son dados por Dios, su Hacedor. Dios puede quitar el don de la razón y en un momento el hombre quedará como Nabucodonosor, degradado al nivel de las bestias del campo. Dios hace esto porque el hombre procede como si su sabiduría y poder los hubiera recibido independientemente de Dios. El hombre es únicamente mortal, y mientras se sienta demasiado sabio para aceptar a Jesús, permanecerá siendo únicamente mortal. Los hombres han hecho cosas maravillosas en el mundo intelectual, pero ¿quién les dio poder para hacer esto? El Señor Dios de los ejércitos. Los hombres perecerán si en su supuesta eficiencia triunfan debido a su propio poder y se glorifican a sí mismos, siguiendo el ejemplo del mundo antediluviano. La imaginación de esa raza longeva era de continuo solamente el mal. Eran sabios para hacer el mal, y la tierra se corrompió bajo sus habitantes. Si se hubieran relacionado con aquel que es infinito en sabiduría, podrían haber hecho cosas maravillosas con sus habilidades y talentos recibidos de Dios. Pero, apartándose de Dios, eligieron seguir la dirección de Satanás, como hacen muchos hoy. Y el Señor los barrió de la tierra,
junto con todo su jactancioso conocimiento. La humanidad puede ser exaltada por el mundo debido a lo que ha hecho, pero el hombre puede degradarse a sí mismo muy rápidamente a la vista de Dios al aplicar mal y malversar los talentos que le han sido confiados, que lo elevarían si los usara correctamente. Si bien es cierto que el Señor es tolerante y no quiere que ninguno perezca, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Presten todos atención a las palabras del Señor, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 29 y 30. Dios honra a los que le obedecen. Dijo David: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Salmos, capítulo 18, versículos 20 al 22. ¿Cómo obtener la vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Solo el creyente en Cristo puede recibir vida eterna. Únicamente alimentándonos en todo momento con la carne y la sangre de Cristo, podemos tener la seguridad de que somos participantes de la naturaleza divina. Nadie debiera ser indiferente en este tema diciendo: si somos honrados, no importa lo que creamos. No podéis estar seguros y al mismo tiempo renunciar a ninguna semilla de verdad vital a fin de agradaros a vosotros mismos o a otros. ¿Qué quiere decir el linaje de White en este párrafo? Que en nuestro avanzar espiritual no podemos prescindir de ninguna palabra de verdad, de ningún versículo, de ningún texto bíblico, como tampoco de ninguna cita del Espíritu Profecía. Todo lo que fue escrito y revelado debe ser para nosotros carísimo y lleno de verdad. Por lo tanto, el hombre no puede prescindir de ninguna semilla de verdad, porque cada verdad implantada en nuestro corazón dará fruto para vida eterna. Así que si alguien, por caer bien o por ser amable con los hombres, elimina algún punto de la verdad, alguna doctrina, alguna enseñanza, algún versículo o alguna cita, ese hombre jamás alcanzará la vida eterna ni el carácter de Cristo. No procuréis evitar la cruz. Si no recibimos luz del sol de justicia, no tendremos relación con la fuente de toda luz. Y si no habitan en nosotros esta vida y esta luz, nunca podremos ser salvos. Dios ha provisto todo lo necesario para que su propósito al crear al hombre no sea frustrado por Satanás. Después de que Adán y Eva
introdujeron la muerte en el mundo debido a su desobediencia, se hizo provisión de un costoso sacrificio para la raza humana. Se colocó sobre ellos un valor más elevado que el que poseían originalmente. Dios dio todo el cielo al dar a Cristo, su unigénito Hijo, como rescate por el mundo. La aceptación de Cristo da valor al ser humano. Su sacrificio imparte vida y luz a todos los que aceptan a Cristo como a su Salvador personal. El amor de Dios mediante Jesucristo se infunde ampliamente en el corazón de cada miembro del cuerpo de Cristo, llevando consigo la vitalidad de la ley de Dios el Padre. Así puede morar Dios con el hombre y el hombre puede morar con Dios a través de su Santo Espíritu. Declaró Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Si mediante la fe el hombre llega a ser uno con Cristo, puede ganar vida eterna. Dios ama a los que son redimidos mediante Cristo, así como ama a su Hijo. ¡Qué pensamiento! ¿Puede amar Dios al pecador como ama a su propio Hijo? Sí, Cristo ha dicho esto y Él se propone hacer exactamente lo que dice. Él honrará todos nuestros proyectos si nos aferramos de sus promesas mediante una fe viviente y ponemos nuestra confianza en Él. Mirad a Él y vivid. Todos los que obedecen a Dios están comprendidos en la oración que Cristo ofreció a su Padre. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26. Maravillosa verdad, demasiado difícil para que la comprenda la humanidad. Cristo declara: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 40. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Así Jesús nos invita a permanecer en Él en el libro de Juan capítulo 15, versículos 4 al 6, donde nos dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y ahora se nos explica qué es permanecer en Cristo. Verso 6. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais, y os será hecho. De manera que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra.
Pero luego Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, nos expande esta visión y el significado de permanecer en Cristo, donde se nos dice lo siguiente. 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. De manera que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, en su ley y en sus obras y ejemplo de vida. Andar como él anduvo, en santidad y en beneficio de los demás. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Así hemos llegado al final de este estudio. Hemos revisado la Biblia como también el espíritu de profecía en el Comentario Bíblico Adventista 7A y Mensajes Selectos tomo 1 en el capítulo que se llama Cristo el dador de la vida, capítulo número 43. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes este tema, porque sé que todos estamos buscando de alguna manera u otra alcanzar la vida eterna. Se nos ha dicho que debemos vencer el pecado y alcanzar esa vida eterna que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesús. Pero nunca se nos ha explicado cómo lograrlo. Y por eso que la Grey, el pueblo, la iglesia, muchas veces entra en una desesperación, porque conoce la verdad, que hay que llegar al carácter de Cristo y alcanzar la vida eterna. Pero no se nos dice, por medio de maestros y pastores, cómo lograrlo. Y eso es debido a que ellos mismos, estos pastores y estos maestros, tampoco saben cómo alcanzarlo. Es por eso que Dios hace conocer todas sus verdades y sus secretos a sus siervos los profetas. Es por eso que yo les invito a constantemente estar estudiando las profecías, los profetas, la Biblia y el espíritu de profecía y a los pioneros. Porque Dios nos ha revelado el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre a través de sus profetas, de sus discípulos y de sus mensajeros. Dios ha provisto todos los medios para que el hombre no se extravíe. Y si tú y yo conocemos al Padre a través del Hijo, y el Espíritu nos revela al Hijo, y nos invita a hacer las obras del Hijo, viviendo el Hijo en nosotros a través del Santo Espíritu, sabe pues que alcanzarás la vida eterna finalmente, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.